Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo estoy deslumbrado, divertido, azorado y realmente maravillado por la complejidad discursiva de esta ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Una ceremonia que te diré, a ver, lo primero que creo que es un statement político del espíritu republicano de Francia. Es decir, creo que es la gran reivindicación del proyecto republicano de cara a la amenaza de la extrema derecha que vivía Francia hace muy poquito tiempo. Lo que tenemos es un retrato de una Francia cosmopolita, de una Francia que tiene una diva negra de origen musulmán como Aya Nakamura, que abraza a la diversidad sexual, que abraza la diversidad religiosa, que abraza la diversidad étnica, que es una Francia al mismo tiempo orgullosísima de sus tradiciones y global, que es una Francia que no tiene miedo de coquetear con el cliché de la bailarina de Cancán o con el cliché del music hall, pero que puede traer a Lady Gaga, a una de las superestrellas globales, a hacer Montreux en Plume, un número clásico del music hall de los años 50, de una diva del music hall francés, que es Sissi Romer, que estaba totalmente calcada la coreografía, con un vestuario que estamos viendo ahora en pantalla, Oscar, de Christian Dior. Es una Francia que dice, soy alta costura, soy tradición, soy saber hacer, tengo procesos artesanales como los de Louis Vuitton. Es una Francia que se reivindica inventora del cine, con un homenaje a los hermanos Lumière, que trufa todo su discurso de pequeños guiños a Godard, a Truffaut, a sus grandes cineastas, que se atreve a entrar a la Biblioteca Nacional y a rebuscar en los libreros para sacar libros de Boris Vian o de Marivaux o de Choderlos de Laclos, pero que al mismo tiempo no tiene ningún problema en incorporar a los Minions o a Rafael Nadal o a Nadia Comaneci a su discurso. Es una Francia poderosamente orgullosa, es una Francia orgullosa de sus tradiciones culturales. Creo que la gran estrella anónima de esta noche es Thomas Joly, el director de escena. Thomas Joly es un director de escena que se ha movido entre el teatro público y el teatro privado en Francia, que es director de un centro dramático nacional. En Francia hay una verdadera descentralización de la cultura que pasa porque haya varios centros dramáticos nacionales en todo el país que tienen el mismo presupuesto y la misma importancia. Thomas Joly es el director del Centro Dramático Nacional de Angers y tuvo el mejor escenario del mundo. Él había hecho puestas en escena ambiciosas, como un Ricardo III que duraba 18 horas en el Festival de Aviñón, pero ahora tuvo todas las riberas de la Sena y la plaza del Trocadero al pie de la Torre Eiffel para hacer un espectáculo que otra vez lo mismo homenajeaba a las grandes filósofas y pensadoras francesas, que reivindicaba como suya la música disco, incluyendo Supernature de Jean-Marc Serron, músico francés. Entonces fue una inauguración que lo que hizo fue reivindicar la cultura francesa como diversa, como republicana, como cosmopolita, como orgullosa. Ahí está la imagen de, no el globo de Cantoya, porque antes de Joaquín de la Cantoya estuvieron los hermanos Montgolfier, que son los inventores del globo aerostático. Entonces, una Francia muy francesa, es decir, muy chauvinista, muy diversa, muy republicana, muy cosmopolita, muy abierta, muy arrogante, muy entrañable, muy como son los franceses, y creo que fue, pues digamos, una gozada de cultura francesa y una gozada de reivindicación de las aportaciones de Francia al espíritu republicano y a la agenda de la diversidad en todos los sentidos, no solo la sexual. Esta inauguración de los Juegos Olímpicos brillantemente montada por toda la ciudad de París, o al menos por todas las riberas del Sena, por Thomas Joly, perdón. No puedo dejar de pensar que seguramente hubo una francesa muy descontenta esta noche, Oscar, que debe haber sido Marine Le Pen. Creo que lo que fue, sin duda, esta inauguración de los Juegos Olímpicos fue un estate quieto a la extrema derecha francesa, al Rassemblement National, una reivindicación de los valores liberales y libertarios, de los valores republicanos, de una agenda progresista. Y creo que esto es muy importante. Francia es un país que atraviesa un momento extraordinariamente difícil
difícil. A ver, después de disolver la Asamblea y llamar a nuevas elecciones, no se ha podido formar gobierno. Y no se ha podido formar gobierno porque no logra pactar entre sí la izquierda ni pactar con el gobierno de Emmanuel Macron. Entonces, de pronto, que Macron haya sido el artífice de esta embajada del espíritu republicano francés en el mundo y que esté al lado su esposa Brigitte, una mujer mayor que él, que reivindica, digamos, estos valores de liberalismo, incluso sexual, que eso también trufaba toda la puesta en escena, vestida por Chanel, es decir, vestida diciendo, sí, también somos el imperio de la alta costura. Ayer, cuando supimos de esta noticia, tú me hiciste el favor de pedirme que te acompañara en la transmisión con un primer análisis y yo comenté ayer que una vez más los asuntos del narcotráfico, los asuntos importantes que tienen que ver con esta actividad de tan honda capacidad delictiva y que tantos problemas le causa a la tranquilidad de México, se resuelven fuera de México. Y bueno, pues la desinformación es una de las peores características que se le pueden achacar a un gobierno que tiene todos los elementos para enterarse de lo que necesita saber para poder gobernar. Es increíble que el gobierno de México sea capaz de averiguar las condiciones del testamento de una mujer crítica cuya familia sufre el suicidio de una de sus integrantes y no se entere en tantos años de los movimientos del Mayo Zambada. Es increíble que en este país, antes que el ejército y sus 300,000 soldados, antes que la entonces Policía Federal y durante este gobierno, nadie haya podido igualar la hazaña de un periodista de 83 años de edad que llegó a platicar con el Mayo Zambada. ¿Cómo es posible que Julio Scherer siga siendo hoy la referencia de inteligencia de todo el gobierno? Que se siga hablando de aquella entrevista cuando no se tiene la capacidad de saber los movimientos de este señor que llegó de algún lugar de la Sierra Madre hasta Hermosillo y nadie lo molestó y nadie tuvo ni siquiera la capacidad para reconocerlo cuando se metió en una gasolinería a pedir una Coca-Cola para entrar al baño. No, simplemente era invisible, pero no iba solo. Y el otro acompañante también es un hombre conocido cuyas fotos se divulgan por todas partes. Pero lo que todavía es peor, mi querido Oscar, es que el gobierno mexicano no tenga hoy ninguna clase de información y que la señora secretaria de Seguridad, que pronto lo será de Gobernación, nos diga, pues nosotros no tuvimos nada que ver en esto, no participamos y estamos pidiéndole al gobierno de Estados Unidos pues que nos informe de lo que hicieron. Pues entonces, ¿cuál es la utilidad de todos los órganos de inteligencia del Estado? ¿Para qué sirve el nuevo CISEN? Para decir no sé, no sé, y no sé, y no sé, y pues nos notamos y queremos respeto y queremos esto y queremos el otro, y ya les estamos pidiendo que nos informen y que nos digan, pero mientras tanto aquí todo mundo está dormido. Está dormido porque así le conviene a alguien o simplemente porque son incapaces de hacer el trabajo para el cual se les ha contratado. No, no lo sé, no voy a apostar por ninguna de las dos posibilidades, pero lo que yo sí veo es que el gobierno mexicano pues simplemente no aplica las herramientas que tiene. Tenemos que esperar que las autoridades de los Estados Unidos le pongan precio a la captura de un señor por 5, por 10, por 15 millones de dólares y que se activen todos esos mecanismos para enterarnos que sí era posible
capturar al Mayo. Un hombre que llevaba, hasta el día de ayer, casi medio siglo de actividad criminal. Y simplemente es más fácil que lo encuentre un periodista octogenario a que lo encuentren todos los órganos de seguridad del Estado. Y eso nos debe, a todos los mexicanos, nos debe avergonzar profundamente, que tengamos una conducta de aldea, no de país desarrollado, que no sepamos lo que pasa en nuestro territorio, que simplemente estemos sentados con el sombrero agachado, tomándonos las rodillas abajo de un cactus, envueltos en un zarape. Esa es la imagen que seguimos proyectando al mundo o a la parte del mundo que más nos interesa, que son los Estados Unidos. Entonces, no tenemos por qué sorprendernos cuando nos tratan con un dejo de superioridad, porque nosotros mismos les estamos dando la oportunidad de que operen aquí y que hagan aquí el trabajo que nosotros no hacemos, porque para enterarse en dónde iba a aterrizar el avión o la avioneta, fue necesario saber de dónde iba a despegar, cuándo, con qué tripulantes, a qué hora. Y si todo esto se debe a que hubo una traición dentro de la propia organización de los delincuentes, pues quiere decir que para que alguien pueda traicionar al otro, pues tiene que tener con quién traicionarlo. Entonces los agentes americanos hicieron los contactos necesarios dentro del cártel para que uno de los del cártel se volviera el Judas de hoy. ¿Por qué no lo traicionaron frente a un agente de nosotros? ¿Por qué los mexicanos no fuimos capaces de infiltrar ese cártel hasta lograr la traición? ¿Por qué no lo hicimos? Oscar, sí, muy buenas noches a todo el auditorio, un saludo al gran Pepe Cárdenas, gran amigo, y efectivamente sigo en Panamá por hoy todavía y mañana regreso a México. Ha sido un incidente verdaderamente autoritario, verdaderamente se quitó la máscara a Maduro, verdaderamente mostró todo el temor que tiene por la elección del próximo domingo, y las venezolanas y los venezolanos están en pie de lucha para sacudirse 30 años de dictadura que han destruido ese país. Efectivamente nos impidieron volar, llegó la instrucción de Venezuela para impedir que este vuelo y otros vuelos se suspendieran hasta que no nos bajáramos del avión. Fuimos bastante tercos, no queríamos bajarnos, la gente nos respondió increíble, los 150 pasajeros se pusieron a aplaudirnos, nos dijeron no se bajen, nosotros tampoco nos vamos a bajar, aquí nos quedamos, o sea, puros venezolanos y venezolanas que iban hacia Caracas para votar allá. Después nos enteramos de otros aviones detenidos y cuando ya llegó una cantidad grande, después de nuestra insistencia de no bajarnos, finalmente aceptamos porque ya eran muchas las gentes afectadas en sus vuelos o afectadas en su deseo de ir a votar. Así es de que pues el dictador se salió con la suya. Ahora sí que yo tuve que pagar aquello de comes y te vas con Castro. Ahora me lo hicieron a mí al revés. Pero bueno, yo creo que va a ser una gran fiesta el domingo. Todo está preparado y dispuesto para que después de 30 años los venezolanos, las venezolanas se sacudan esa dictadura. Y va a ser un gran día de fiesta para toda América Latina, porque el regreso a la democracia, a la libertad, siempre es motivo de festejo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué va a hacer esta delegación de la cual tú formas parte para apoyar la legalidad de las elecciones del próximo domingo? ¿Qué acciones van a tomar? Pues mira, nosotros pusimos todo nuestro empeño, ya no hay modo de regresar a Venezuela, no hay línea en la que puede uno volar para llegar allá a Caracas. Estamos regresándonos, pero creo que hemos dejado un ejemplo contundente
de lo autoritario, de lo dictatorial que es este señor Maduro y del riesgo en que puede poner la elección del próximo domingo, puesto que tal parece que se la va a jugar toda por toda. Mira, yo diría que primero la oposición está unida alrededor de Edmundo González, prácticamente es con María Corina Machado, pero como ella está inhabilitada, Edmundo González, un viejo diplomático venezolano, pues es el que da la cara, el que está registrado como candidato a la presidencia. La división de la oposición prácticamente ha sido el gran problema por el cual las elecciones en las que han incurrido en los últimos 12 años o 15 años, Maduro ha salido adelante con trampas, obviamente, pero ahora aprendieron que de alguna forma es la última oportunidad. Para muchos venezolanos ya es el punto final, en el sentido de que si algo sucede el domingo en donde no gana la oposición, la dictadura se asienta y se va a sentar así como en Nicaragua, como en Cuba, en donde son décadas. Ya son 8.8 millones de venezolanos que han salido del país, ¿no? Y lo mencionabas, y yo quisiera que nos regresáramos ahí porque de repente, pues este tipo de situaciones me parece que pasó un poquito de noche. Una candidata con muchas simpatías que es inhabilitada y después llega otra que también es inhabilitada y entonces pues se tiene que poner un candidato que represente de manera fuerte a la oposición, que de manera virtual trae sobre sus espaldas estos dos apoyos de dos candidatas muy fuertes que tratan de quitar a toda costa y que ahora sí hemos visto a través de las redes sociales cómo hay eventos multitudinarios de la oposición y cómo evidencian simulaciones oficiales en donde aparece Nicolás Maduro ante una multitud y de repente evidencian los videos, pues que ahí hubo una manipulación a través del video porque ya no parece tener este respaldo que en algún momento llegó a tener por parte de muchos chavistas, ¿no? Sí, mira, yo creo que la acusación que tiene sobre posibles crímenes de lesa humanidad, a través de un estudio análisis que hizo Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, cuando ocupaba el brazo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir de ahí creo que el tema de Nicolás Maduro prácticamente lo va cubriendo, lo va debilitando paulatinamente, le quita popularidad. Ese es un elemento importante, pero a pesar de eso ha logrado que las candidaturas, sobre todo las campañas, estén totalmente disparejas. Lo que la mayor parte de la población quiere, es decir, un cambio. Y lo quiere porque la economía está destrozada, porque la dictadura se ha robado el país, porque la dictadura ha empujado a 8.8 millones de venezolanos para salir del país y ha generado un conflicto regional llamado migración. Es decir, Colombia, que es el principal receptor de migrantes venezolanos, pero también Florida, pero también España, pero también Panamá, también México. Es decir, es una red de países en donde están llegando los venezolanos precisamente porque les han quitado su presente y su futuro. Y esa es la característica de una dictadura. Se apropia del país y va caminando paulatinamente, poco a poco. El chavismo, desde 1999, ya son 25 años prácticamente, los que paulatinamente y sigilosamente se ha ido quedando con el país. 3 preguntas muy rápidas, te pido respuestas muy breves para que alcancemos a darle respuesta justamente a las 3. ¿Elecciones limpias? No. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro si pierde? Va a tener que salir del país. Parece ser que a Turquía, que es donde tiene una fortuna, pero va a tener que salir del país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.